Muchas bendiciones, amada Iglesia. En este día tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor y quiero hacerlo a través de la epístola de Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice la palabra del Señor: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acciones de gracia. El apóstol Pablo escribía esta carta desde su primer encarcelamiento en Roma. Nunca había visitado la iglesia de Colosas. Por su predicación en la zona había habido otros fundadores. Entre ellos pudo ser Epafras, que lo menciona en el capítulo 1, versículos 7 y 8. Colosas había muchos tipos de maestros, entre ellos estaban los gnósticos, que ponían en duda la divinidad y el señorío del Señor Jesucristo. Para ellos era un buen hombre. Y había maestros y enseñadores con artificiosas formas de enseñar, lindas palabras, mensajes, pero no eran la realidad de la fe en el Señor Jesucristo. Y Pablo les comunica que tengan cuidado con ese tipo de personas, porque llevaban una palabra que no era verdad, eran falsas, y eran sin vida y llevaban a la perdición. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y la ausencia de Pablo estaba en ese lugar, porque él estaba preso, lamentablemente no podía estar con ellos, pero en el espíritu él estaba contento, porque había colaboradores que llegaban a él y le informaban lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Colosas. Por ahí aparecía Epafras, Osvaldo, Damian, Josué, y le decían los hermanos: están plenos, están bien, no se pierden las reuniones de los domingos, el Zoom del discipulado también, y las distintas plataformas de enseñanza. Ellos están siempre firmes, confiando en el Señor y edificándose en la fe. Pablo, por tal motivo, se gozaba en esa situación y miraba en el espíritu, miraba cómo ellos estaban firmes en la fe, porque tenían buen orden y firmeza en Cristo. Pablo les pide que anden en el Señor, que de la manera que habían recibido al Señor como Salvador, ellos sigan andando en Él. En un momento puntual, en el pasado, ellos habían recibido a Cristo como el Señor de su vida. Los gnósticos le predicaban y le enseñaban que hagan lo que quieran. Total, mientras les haga bien a ellos, está todo perfecto. Total, Dios nos hizo libres, pero no para el pecado y la esclavitud del pecado. El Evangelio, Cristo es el centro de mi vida y Él me va a llevar a vivir una vida santa y pura delante del Señor, lo cual me va a ir edificando. Pablo les pide que sigan andando continuamente, sigan andando en la fe, como ese recorrido que se hace en un perímetro, una plaza, que sigan andando, que no lo dejen. Si nosotros queremos saber la longitud de un terreno, tenemos que todo el perímetro tenemos que medirlo minuciosamente. Si queremos saber de la superficie, tendremos que aplicar la fórmula correspondiente para saber qué lugar ocupa. Así lo mismo nosotros en el Señor, tenemos que andar en la doctrina, en la enseñanza de Él, y si queremos saber qué lugar ocupa Él en nuestra vida, tenemos que profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, porque sus palabras son espíritu y son vida, y nos van a dar lo que nosotros necesitamos. Pablo va a ver que Él le va a decir que ellos sigan con acciones de gracia, hablándole al Señor. Y si siguen estando arraigados en el Señor, como un día lo había hecho el Señor Jesucristo, al unirse en Cristo, iban a poder seguir firmes en el Señor. Ahora Pablo cambia la figura, ¿no?, de andar a un árbol en crecimiento. Fueron arraigados.
cuando Cristo llegó a su corazón, unidos a Cristo por la fe. Fuimos plantados juntamente con Cristo en su muerte, dice Romanos capítulo 6, versículo 5, por medio de la fe, una unión con Cristo, arraigados en la vid verdadera. El Padre, que es el labrador, nos sigue dando ese cuidado para que nosotros podamos seguir produciendo más frutos de la fe y de justicia en el Señor Jesucristo. De que ahora estoy creciendo, de que ahora sigo firme en el Señor. Fue un arraigo hecho en un momento puntual en Cristo. Ahora yo sigo recibiendo si estoy firme en Él, si ando conforme a la fe en Cristo. Y dice también siendo edificados. Ahora Pablo utiliza otra palabra, cambia la metáfora de un árbol en crecimiento a un edificio que se está construyendo. Continúo siendo edificado en la enseñanza y vida cristiana. Continúo siendo edificado en la estructura de la fe en Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 20, dice la palabra del Señor, edificaos, seguid siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Confirmados en Él, el Señor nos va a confirmar, va a estar demostrando que nosotros estamos verdaderamente en Él a través de nuestra fe, a través de nuestra constancia en el Señor. ¿Cómo habían sido enseñados? ¿De qué manera? Por la predicación del Evangelio, por la predicación de la verdad en el Señor. Todas estas enseñanzas habían sido recibidas por ellos y estaban en su corazón y iban fructificando. Cada vez daban resultado. Y ese resultado que era acción de gracia por todo y en todas las circunstancias. Amados hermanos, con esta manera de haber recibido al Señor, a Cristo en nuestro corazón, esta forma de estar arraigado en Él, esta forma de estar siendo edificado continuamente por el Señor, por las enseñanzas, por el pastor, esto nos lleva a dar siempre gracias. Y ahora, ¿estás firme en la fe? ¿Estás abundando en acción de gracia pese a la circunstancia? Recordá que fuiste arraigado en Cristo, no en cualquier ideal, no en cualquier hombre que ya terminó, sino que está en aquel que permanece y vive para siempre. Si te dejas seguir siendo edificado y firme en la fe, vas a abundar en acciones de gracia. Vas a estar seguro en quién estás creyendo. Mirad, dice el versículo 8, ahí hay un imperativo. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y hueca sutileza. Mirad, que nadie te engañe con nada. Los gnósticos medían a Cristo por medio de la filosofía, a ver cómo era, de los pensamientos, la corriente de este mundo, qué tal es, qué está pasando, la actualidad. Hoy las personas miden a Cristo por lo que pueda hacer o por lo que te pueda dar. Hay creyentes que también piensan que tiene que suceder milagro, algo tiene que ocurrir. Es al revés. Cristo es la medida para todo comentario. Cristo es la medida para todo pensamiento y corriente de este mundo. Cristo es toda la medida que nosotros podemos tener para ver en qué circunstancia o en qué situación podemos obtener algo. En Cristo está todo. Firme tenemos que estar en la fe, firme en el Hijo de Dios. Y no decaiga tu espíritu en Cristo, firme, porque estás arraigado en Él, estás siendo sobreedificado en Él, que es el fundamento firme, estable y que no se va a mover. Confía, Él es fiel. Amigo, si por primera vez escucha estos y vos querés estar arraigado en Cristo, yo te invito a que busques del Señor y puedas tu vida entregarla a Él, a través de la oración que se va a hacer después.
hermano, amigo, que puedas estar firme y arraigado en el Señor Jesucristo. Nadie tiene lo mayor, solamente Él es la medida de todo. Y en Cristo podés tener firmeza y podés tener siempre acciones de gracia, pese a todo. Dios te bendiga.